Creo que tenemos que entrar con mucha reverencia a un tema tan grande en la Escritura. Así es que con mucho temor y temblor trataré de poder en algo hacer entender lo que puedo entender de esa gracia maravillosa de Dios. El texto lo ha leído ya, lo tienen ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie. Uno de los atributos más extraordinarios de la gracia de Dios. Si podemos revisar la Escritura, encontraremos que Dios es un Dios de toda gracia. Su trono es un trono de gracia. Jesucristo es aquel Hijo de Dios que vino a esta tierra, y Él cuando se hizo hombre, Él estuvo lleno de toda la gracia y todo lo que es la plenitud de Dios. Los hombres somos pecadores y necesitamos lo que es salvación. Todo lo que el pecador necesita es entender que su salvación es por gracia. Todo aquel que ha sido salvo necesitamos entender que Dios no tan solo nos salva por gracia, sino que Dios quiere que aprendamos a disfrutar de su gracia. Que nosotros aprendamos a crecer en la gracia de Dios. Que podamos nosotros a perfeccionarnos. ¿En qué? En la gracia del Señor. Que aprendamos nosotros a descubrir cuáles son las riquezas de la gracia del Señor. Por eso todas las cosas que Dios quiere que nosotros, tomemos de la plenitud de Cristo. Gracia sobre gracia. Creo en el tiempo dentro del pastoreado que la mayoría de los creyentes hemos escuchado nosotros en alguna oportunidad de lo que es la gracia de Dios. Amén, iglesia, ¿cuántos de ustedes han escuchado de lo que es la gracia de Dios? Todos, creo, hemos escuchado de esta gracia. Pero creo que es uno de los temas más malentendidos. Creo que es uno de los temas, que poco se conoce sobre lo que es la gracia. Pocos entienden lo que es la gracia de Dios, y si no lo entendemos, poco disfrutamos de lo que es la gracia del Señor. Poco nosotros entendemos de cómo crecer en esa gracia, cómo fortalecernos en esa gracia, cómo tomar día a día más y más de aquella plenitud de Cristo y tomar gracia sobre gracia cada día. Creo que hay dos razones fundamentales para esto. Quiero introducir un poco a mi tema. Creo que hay dos razones básicas para no entender un poco lo que se entiende como gracia. Una de las razones que se ha entendido, tal vez no se ha entendido bien lo que se conoce como el significado de lo que es la gracia. Para poder disfrutar de todo lo que es la gracia, entender toda la riqueza de su gracia, necesitamos entender a la luz de ¿qué? A la luz de la Escritura, a la luz de la palabra del Señor, que es gracia. Porque si nosotros no entendemos a la luz de esta Escritura, que es gracia, si no entendemos lo que es la fuente de la gracia del Señor, si no entendemos lo que es la naturaleza de la gracia del Señor, si no entendemos nosotros cuáles son las riquezas de la gracia del Señor, si no entendemos cómo crecer en esa gracia del Señor, entonces nunca disfrutaremos de una vida cristiana plena. Cuando no se entiende el verdadero significado de lo que es la gracia, entonces vamos los hombres a tratar de hacer los esfuerzos, de tratar de hacer sacrificios por alcanzar nuestra salvación. Y los que somos salvos tratan de poder buscar los medios
hacer obras para ser aceptos delante de Dios y no perder su salvación. Cuando no se entiende el verdadero significado de lo que es la gracia, entonces se buscará medios, se buscará algunos méritos personales de cómo ser salvo, de cómo mantener nuestra salvación. Yo creo que otro de los problemas más serios en cuanto a la falta de entender la gracia de Dios es que hay a causa de lo que es el espíritu de esclavitud. ¿Entienden un poquito? En lo que es el libro de los Romanos, el capítulo 8, versículo 16, dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 8, versículo 15, perdón. Dice la palabra de Dios, Romanos 8:15. Pero no habéis, ¿qué cosa? Recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Nota que hay un espíritu de esclavitud y hay un espíritu de adopción. Entendemos que el espíritu de adopción es el Espíritu Santo de Dios. Pero hay un espíritu de esclavitud. Y la pregunta es, ¿cuál es ese espíritu que esclaviza, que oprime? Porque si es un espíritu de esclavitud, es un espíritu que esclaviza, que oprime, que va a subyugar. Y el espíritu de esclavitud no es más lo que es el legalismo, el tradicionalismo, la religiosidad, el ritualismo, y podremos estar tanto. El espíritu de legalismo es lo que esclaviza al hombre. ¿Cuál es el propósito? Para que el hombre no entienda que la salvación es por pura gracia. Para que el hombre que ha sido salvo trate después de ser salvo buscar méritos algunos para mantener su salvación. El espíritu de esclavitud es algo que subyuga al creyente. Fuerza al hombre que hacer méritos personales para lograr una salvación. Y cuando logra una salvación, busca ¿qué? Obliga al hombre a cómo buscar medios para conservar ¿qué? Conservar su salvación. Si no conservamos, tenemos que hacer esto, ritos, ceremonias, para conservar lo que es. El espíritu de esclavitud obliga a los creyentes a realizar sacrificios. ¿Con tal de qué? De mantener su salvación. Con tal de no perder su salvación. Obliga a los hijos de Dios a hacer o buscar favores y méritos. ¿Para qué? Para mantenerse en una salvación. Es un espíritu que te esclaviza, que te subyuga, te vuelve al temor, te vuelve a lo como dice la Escritura. Pablo dice eso. Otra vuelta esclavo del temor. Y ese es uno de los grandes problemas. Por lo cual, para entender la gracia, para vivir sobre lo que riquezas de la gracia, necesitamos ser libres, emanciparnos ¿de qué? Del espíritu de esclavitud. Y la iglesia estaba subyugada bajo lo que es el temor de un espíritu de esclavitud. El tema de la gracia es quizás el tema más sublime. El tema de la gracia creo que es el tema más extraordinario que puede existir. No hay tema más glorioso, no hay tema más sublime para los creyentes que la maravillosa y dulce gracia de Dios. Espero que lo puedas entender. No hay otro tema más grande que eso. No hay un tema más dulce. Cuando uno entiende lo que es la gracia del Señor, uno se maravilla y uno en verdad se disfruta de lo que es esa gracia de Dios.
pero a la vez es el tema más extenso. Es el tema más profundo. Y creo que podríamos pasarnos estudiando todo el tiempo. Y podríamos pasarnos años tras años hasta que venga el Señor y no entenderíamos a profundidad lo que es esa extraordinaria y maravillosa gracia de Dios. Pero creo que a la vez la gracia del Señor es el tema más polémico, es el tema más difícil de explicar y creo que es el tema más atacado por el infierno. Y creo que es el tema más condenado por el legalismo. Y creo que es el tema más menospreciado por los religiosos. La gente legalista, la gente religiosa, cuando nos escucha hablar de la gracia del Señor, va a pensar que estamos fuera de sí, estamos locos, no entendemos la Escritura. No hay tema más cuestionado. No hay tema más condenado y menospreciado como es la gracia de Dios. Y el problema es que no lo entendemos a plenitud. Mi propósito en esta noche es hablarles en algo de esa gracia maravillosa. Mi propósito en esta noche es hablarles un poco de lo que es la fuente, el origen de esa gracia de Dios. Es hablarte un poco de la condición del hombre que quiere o necesita de la gracia del Señor. Y hablarte en algo de lo que es salvos por gracia. Trataré de poder exponer algo en eso. Esperamos en otra oportunidad hablarles de lo que es acerca de lo que es el Evangelio de la gracia. Hablarles de la riqueza de la gracia, de cómo crecer en gracia, de cómo sobreabundar en esa gracia maravillosa de Dios. Pero permítanme en esta noche hablarles sobre gracia. Así que hablemos sobre gracia divina. La palabra gracia es de una palabra griega que la mayoría de ustedes lo conoce, especialmente que los que son estudiosos, es charis. Su significado es sencillo: el favor o el don inmerecido de Dios hacia un pecador. La gracia es el atributo por el cual Dios da, ¿sí? Dios da, ¿qué cosa? ¿Qué cosa vino a dar Dios? Es el atributo por el cual Dios se complace y se deleita en dar. Dar salvación, dar vida eterna al perdido en una forma gratuita e inmerecida. La gracia es la manifestación de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho en favor de un pecador que no merece una salvación. La gracia de Dios simple y llanamente es la expresión o la manifestación de lo que es el amor de Dios hacia un pecador que ha sido juzgado y condenado. La gracia divina es el don, es el regalo, es el favor inmerecido hacia pecadores debido simple y llanamente a la gracia o a la obra expiatoria de Jesús. La definición más sencilla es simplemente el favor de Dios para gente que no lo merece, en un regalo inmerecido. Por lo cual, cuando hablamos de la gracia de Dios, diametralmente está opuesta a todo el concepto de méritos, a todo el concepto de esfuerzo, de obras o sacrificios humanos. Si dentro de esa gracia de Dios tratamos de meterle algún mérito, algún esfuerzo, alguna obra o sacrificio, hemos malogrado la gracia de Dios. La gracia tiene que ver tan solo con Él. La gracia no tiene que ver con nosotros. La gracia es el favor, es el don de ese Dios dando a gente que no lo merece.
Esa es gracia de Dios. Permítame mostrarte una pequeña ilustración. En un mercado de esclavos, un hombre adinerado se acercó a comprar a un pequeño moreno esclavo. Él ofreció la más alta cantidad de dinero. Él compró a este hombre por un precio muy alto. Y luego de comprar a este hombre un precio muy alto, el gente le dijo, vendido. Él llevó, tuvo el título de propiedad. Lo extraordinario de ese hombre es que cuando compró a ese hombre con el título de propiedad, se acercó a ese esclavo y le alcanzó el título en su mano y le dijo, eres libre. Puedes irte a donde tú mejor te parezca. Este hombre, con el título en la mano, siendo libre ya, él se puso a meditar y pensar, dijo, si este hombre ha podido pagar por mí un precio tan alto cuando era simple y llanamente un esclavo, ¿en qué manos puedo estar más segura? ¿En quién puedo depositar mi vida? Si no es en este hombre. Se acercó este esclavo con el título al hombre y le dijo, no quiero ser libre. Si has pagado un precio tan alto por mí, entonces estoy seguro que puedes hacer cualquier cosa por mí. Quiero ir contigo. Este hombre le miró al moreno y dijo esto, si has de venir conmigo, serán mis condiciones. Si has de venir conmigo, no serás como esclavo. Serás como mi hijo. Y adoptó al esclavo y lo hizo su hijo. Eso es gracia. Eso es gracia. Es la gracia inmerecida. Permíteme llevarte un poco a la fuente de la gracia. Y quiero que me presten toda su atención posible. Buscaré la forma de poder explicarles. La gracia se debe a dos cosas básicas, ¿sí? Cuando hablamos de la gracia, hablamos de la salvación del hombre. La gracia se debe a dos cosas fundamentales, a dos hechos inmutables, a dos hechos que no cambian, a dos hechos que son reales, concretos, tangibles. Esos dos hechos son, uno, por un lado, el pecado del hombre y por otro lado, el amor de Dios. ¿Me dejó entender? Por un lado, aquí en medio está la gracia de Dios. Aquí tienes el amor de Dios y aquí tenemos al pecado del hombre. Si el hombre no hubiera pecado, no habría lugar ni manera para que el amor de Dios se manifieste. Si el hombre hubiera pecado, pero Dios no lo hubiera amado, no se habría logrado tampoco nada. El pecado del hombre es la necesidad y el amor de Dios es la provisión. Si solo existe la necesidad sin provisión, de nada sirve. Y si existe la provisión sin la necesidad, la provisión se desperdicia. Si hay un enfermo y no hay médico, no hay ayuda para el enfermo. Pero si hay médico y no hay enfermo, entonces de nada vale la medicina. Un médico necesita un enfermo y el enfermo necesita a un médico. No se puede separar, los dos son necesarios. Lo primero es que el hombre es un pecador. Y lo segundo es que Dios es amor. Si quitamos uno de ellos, no existe gracia. Si quitamos lo que es el amor,
Si quitamos lo que es la necesidad o el pecado, no existe lo que es la gracia. Dios tiene amor, ¿y el hombre qué tiene? ¿El hombre qué tiene? Pecado. Dios tiene amor, ¿y el hombre qué tiene? Pecado. Si queremos nosotros entender la salvación por gracia, necesito entender que Él tiene amor y yo tengo pecado. Mi pecado necesita del amor de Él, y el amor de Él necesita un pecador para manifestarse. Si no existe el pecador, el amor de Dios no puede manifestarse. Entonces, para entender lo que es la gracia del Señor, se necesitan dos cosas básicas: entender la condición del hombre y entender el amor de Dios. ¿Ok? Permítame hablar un poquito de la condición espiritual del hombre. Hablemos un poquito de la condición espiritual del hombre. Nunca entenderemos a plenitud la gracia. Nunca entenderemos a plenitud lo que es la salvación si no entendemos la condición espiritual del hombre. Es imposible. Si no entendemos esta condición espiritual del hombre, de cómo lo ve Dios, de cómo la Biblia nos lo refleja, tendremos una gracia barata. Tenemos una gracia incipiente. No tendremos la esencia de la gracia. Es necesario entender ¿qué cosa? La condición del hombre. ¿Ok, hermanos? ¿Sí? Es necesario entender. Y cuando miremos nosotros a la Biblia, de tapa a tapa, me va a dar tiempo, así que voy a leer tan solo algunos versículos, nada más. Lo conocen a plenitud ustedes, eso, llámalo. El hombre por naturaleza es un ser pecador. El diagnóstico de la Biblia desde Génesis a Apocalipsis es que el hombre es un pecador perdido, juzgado y condenado, apartado de la gloria del Señor, digno del infierno. ¿O no? ¿O no? Miremos rápidamente algunos versículos de la palabra del Señor. No vamos a desarrollarlo, tan solo lo leeremos. Isaías 64, 6 y 7. Dice, si bien todos nosotros somos como ¿qué? Somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Va contra todo el orgullo humano, contra la jactancia del hombre, contra la soberbia del hombre. El hombre le es difícil reconocer ese diagnóstico de lo que es la Biblia. La Biblia encierra al hombre y dice que todos somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. Isaías 6:5. Aquel gran hombre, profeta de Dios llamado Isaías, cuando él entró al templo, él tuvo que decir esto. Isaías 6:5. Ay de mí que soy hombre muerto. ¿Por qué? Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, ¿han visto a qué? ¿Han visto a quién? Al Rey de Gloria. Un hombre tan alto como Isaías, un hombre profeta de Dios, un hombre que era boca de Dios, cuando se presenta delante de Dios, cuando mira la majestuosidad, cuando mira la grandeza y la santidad de Dios, cuando mira el esplendor de Dios, lo único que hace es reconocer que es un hombre de labios inmundos viviendo en medio de un pueblo de labios inmundos. Proverbios 29 dice esto:
¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de pecado. ¿Qué hombre puede pararse delante de Dios y decir, Dios, yo soy limpio? ¿Qué hombre puede pararse delante de Dios y decir, Señor, mi Dios, yo he limpiado mi corazón y no hay pecado dentro de mí? Todos son pecadores. Cuando miramos nosotros el libro de Jeremías 13:32, encontramos un versículo extraordinario que dice esto: mudará el etíope su piel, el leopardo sus manchas. También así podrá vosotros hacer el bien estado acostumbrados o habituados a hacer lo malo. Lo único que el hombre sabe hacer es lo malo. El hombre que no conoce a Dios es así. Y todos ustedes conocen lo que es esos maravillosos libros el libro de Romanos. ¿Lo conocen o no? ¿Lo conocen? Hay un pasaje en el libro de los Salmos 51:5. He aquí, ¿qué cosa dice? He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Yo nací pecador, yo nací en iniquidad, soy malo desde el nacimiento, porque mi madre me concibió en pecado. Fui formado en maldad, y luego eso me volví un pecador por práctica. Y si soy un pecador por práctica, es porque nací en pecado. ¿Notan eso? ¿Notan eso? Es imposible entender la gracia si no entendemos nosotros la culpabilidad y lo que es la condición espiritual del hombre. ¿Conocen ustedes Romanos? Es que creo que lo conocen una y otra vez. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay uno. Dios encierra a todos los hombres bajo pecado. La carta a los Romanos encierra a judíos y a no judíos, a todos dentro del mismo lugar. Todos han pecado y todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora permíteme un poquito meterme más a fondo. ¿Cuánto están aquí, iglesia? ¿Cuánto están aquí, iglesia? Permíteme meterme un poquito más a fondo. En el libro de Efesios que hemos leído, a veces leemos Efesios y leemos el versículo: por gracia sois, por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero pocos leemos hacia atrás, poco leemos el contexto. Esto es la conclusión. Esto es la conclusión: por gracia sois salvos. Pero atrás hay todo un desarrollo, hay toda una exposición de Pablo para concluir que somos gracias por salvo. Si nos quedamos en la conclusión y no entramos nosotros al detalle y al argumento de Pablo, si no entramos a el argumento que hace Pablo para que nosotros podamos ser salvos por gracia, nunca entenderemos. Si me quedo tan solo con ese versículo, por gracia soy salvo, y no voy hacia atrás y no me meto hacia atrás a la palabra y no escarbo y me meto adentro, ¿cuál es la condición y el diagnóstico que tiene Dios en cuanto al hombre? Nunca entenderé la gracia de Dios. Y el problema de los creyentes es que nos hemos vuelto creyentes superficiales, y entonces nos gusta a nosotros tan solo escuchar que somos salvos por gracia, y entonces mañana cuando fracasamos pensamos que nos perdió nuestra salvación, es porque no hemos entendido nosotros hacia atrás. Somos lerdos y flojos de meternos un poquito hacia adentro
y escarbar un poquito para ver cuál es la condición del hombre antes de entender que somos salvos por gracia. Nunca entenderé el milagro que Dios hace en mi vida y la sanidad si no entiendo cuán profundo fue mi enfermedad. Nunca entenderé lo que Dios hizo conmigo en su gracia si no entiendo el diagnóstico hacia atrás de lo que yo era antes de disfrutar la gracia de Dios. Nadie. Ahora, nota lo que vamos un poquito hacia atrás. Miremos el diagnóstico. Quiero leer con ustedes algunos versículos, por favor. Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os, ¿qué cosa? Léanlo conmigo. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuando estabais qué? ¿Cuando estabais qué? Ahora, vayamos al diagnóstico. ¿Qué les parece así? Vamos a aquel Dios. Vamos a aquel que lo sabe todo. Aquel que nos formó. Aquel que conoce todas las cosas. Y miremos que Él examine al hombre y Él nos dé su diagnóstico divino. No es concepto humano, no es concepto de una religión, no es el diagnóstico de un pastor, no es el diagnóstico de un erudito, es el diagnóstico de Dios. Amén, iglesia. Cuando vamos al médico, esperamos que el médico sea honesto con nosotros. ¿O no, iglesia? ¿Sí? ¿O no? Porque si el médico no es honesto con nosotros, y cuando yo tengo un cáncer y él no me dice que tengo un cáncer, y él me dice todo va bien. No es de mucho peligro lo que tú tienes. ¿Está siendo honesto conmigo? ¿Está siendo honesto conmigo? No. Está mintiendo. Me está engañando. Y Dios no engaña. Y Dios no miente. Y Dios, cuando hace un diagnóstico, profundiza tan dentro para encontrar la condición del hombre. Nunca disfrutaremos de la gracia de Dios si no entendemos esto. Nunca. ¿Qué me dice la Biblia? Que el hombre está ¿qué? Que el hombre que está ¿qué? Hace que otro día hablamos de las clases de muerte. ¿Cuántas clases de muerte existe? La muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Ustedes conocen todo eso. Dios le dijo a Adán, el día que comas, ciertamente, el día que comas del árbol de la ciencia, y ciertamente, el original dice, muriendo. Vas a morir, ¿sí? Muriendo. Morirás espiritualmente, morirás físicamente y morirás eternamente. Y ustedes conocen lo que hizo Adán. Él comió. ¿Y cuál fue el resultado? Vamos, ¿cuál fue el resultado? No la escucho. ¿Cuál fue el resultado? Murió. Y entonces el Espíritu de Dios por medio de Pablo dice eso. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. La palabra muerto allí es de una palabra necros, o lo que se conoce como necropsia. ¿Cuándo escuchan? ¿Cuándo ustedes han ido a la morgue? ¿Han ido a la morgue o no? Algunos, ¿verdad? Sí. Otros tienen miedo de ir a la morgue. ¿Sí? A un cadáver, ¿a dónde se le lleva? ¿A dónde se le lleva? ¿Por qué? Porque está muerto. No tiene vida. La palabra necropsia es autopsia hacia un cadáver. Es decir, el hombre natural, el hombre que vive sin Dios es un... Vamos, dilo. Es un cadáver espiritual. Por supuesto que va contra toda nuestra educación, nuestra cultura, pues sí, decirle a un hombre que es un cadáver. Eso
es lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesús. Éramos simple y llanamente un cadáver que hería. Yo sé que hiere tu susceptibilidad y tal vez dices, yo era un cadáver, sí, y apestabas. ¿O no, iglesia? Todo hombre natural es un cadáver, y todo cadáver entra desde que muere a descomposición. No hay un cadáver que huele a rosas. No hay un cadáver que tiene brillo, lozanía. No, es rígido, sin lozanía, está muerto, amarillo. Es un cadáver. ¿Es posible que un cadáver pueda hacer algo por sí mismo para tener vida? Vamos. ¿Es posible que un cadáver se mueva después de que ha sido pasado por la autopsia para que tenga vida? Una de las ilustraciones más hermosas es esto. Es que no lo busquen ahí, ustedes lo conocen. Si no lo conocen en casa, y léanlo, que el capítulo 11 de San Juan. Lean en casa, ¿ok? ¿Sí? Todos conocen la historia, ¿no es cierto? ¿Sí? La historia de Lázaro, ¿sí? ¿Sí? La ilustración más clara de una muerte espiritual en la historia que encontramos en la muerte y en la resurrección de Lázaro. Para hacer corto eso. Cuando el Señor Jesús llegó después de los 4 días a la casa de Marta y María, Lázaro, ¿qué era? Vamos, dígalo. Lázaro era un cadáver. Un cadáver en completa descomposición, tanto así que Marta dice, Señor, ya huele mal. Y ayer, Señor, son 4 días. Lázaro estaba ¿dónde? Metido en la tumba. Estaba atado con los lienzos y lo aseguraron por si acaso. Le pusieron una enorme piedra a la entrada. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Lázaro resucitó? ¿Resucitó o no? ¿Resucitó o no? Ahora, ¿resucitó por sí mismo? Resucitó porque había alguna chispa de vida dentro de él. Vamos, seamos honestos. Quiero ir asentando base porque cuando lleguemos a hablar de lo que es completos en Cristo y hablemos de la gloria de Dios, es maravilloso. No me entenderán, no entenderemos si nosotros entendemos esto. ¿Ok? ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están aquí? Sé que algunos al final tal vez me van a apedrear, yo sé. Que algunos criticarán y dirán, no me parece. Pero quiero llevarte a reflexión eso. Lázaro era un cadáver. No había nada en sí mismo para que él pueda recobrar la vida. ¿En base a qué resucitó Lázaro? ¿En base a qué se levantó de entre los muertos? Se levantó de entre los muertos en base a que Jesús fue donde él estaba. Si Jesús no viene a donde yo estoy, yo no puedo tener vida. ¿En base a qué se levantó Lázaro de la tumba? En base a que Jesús se paró frente a lo que es la tumba y dijo eso, quitad la piedra. ¿En base a qué resucitó Lázaro? En base a que ese Cristo maravilloso levantó la voz y dijo con potencia y autoridad, Lázaro, sal fuera. Y cuando esas palabras del bendito Hijo de Dios penetraron todo lo que es lo físico, penetraron lo espiritual, se metieron en la vida de Lázaro. Y Lázaro, cuando escuchó eso, es la palabra y el espíritu que dio vida a Lázaro de entre los muertos. Lázaro no resucitó porque tuvo una chispa de vida.
Lázaro no resucitó porque había algo bueno dentro de él. Lázaro resucitó tan solo porque fue la palabra, fue el espíritu de aquel Señor que se metió cuando él era un cadáver y entonces le dio vida. Eso es lo mismo en cuanto a ser salvos por gracia. ¿O no? Si vamos a entender lo que es la gracia, si vamos a entender lo que es salvo por gracia, necesito entender que sin Cristo era un cadáver, que todo hombre natural es un cadáver muerto espiritualmente, que llena en sus obras malas y pecadoras. Que así como a Lázaro le fue imposible por sí mismo recobrar vida, al pecador le es imposible por sí mismo recobrar una vida espiritual. El pecador no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo. Así como Lázaro no buscó ni preguntó por Jesús, ¿o sí? De igual manera, los pecadores no buscan ni preguntan por Jesús. Así como Lázaro tuvo que esperar que Jesús vaya donde él estaba, así como Lázaro tuvo que esperar aquella voz de Dios y el Espíritu para recibir vida, así el hombre pecador, para poder ser salvo, necesita que ese Cristo se acerque, necesita que ese Cristo le hable, necesita que el Espíritu y la palabra de Dios se meta dentro para poder recobrar y tener vida. No hay salvación por gracia si no es eso. Déjame ir un poquito más adentro. Un hombre puede ser religioso. Un hombre puede llegar a ser como Nicodemo, el religioso más prominente de su época. Pero Jesús tuvo que decirle: necesitas nacer de nuevo. En otras palabras, estás muerto, necesitas nacer de agua y necesitas nacer de espíritu. Un hombre sin Cristo puede ser un hombre educado, un hombre culto, un hombre de letras, como los escribas del tiempo del Señor Jesús, pero están muertos. El hombre sin Cristo puede llegar a hacerse una fortuna. El hombre sin Cristo puede llegar a ser como el joven rico, un muchacho que tenía tanta riqueza, pero tuvo que acercarse a Jesús y decir: ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Porque él sabía que tenía religión, tiene dinero, pero no tenía la vida eterna. Estaba muerto, era un cadáver. El hombre sin Cristo puede llegar a tener una prominencia en el lado gubernamental, político. Puede llegar a ser una eminencia en el asunto de lo que es gobierno y política, como lo fue Pilatos. Pero no conocía la verdad. Estaba muerto en delitos y pecados. Eso es la condición del hombre. No importa la religión, no importa la educación, no importa la cultura, no importa el dinero, no importa lo que tú puedas tener. Si Cristo no te ha dado vida, estás muerto. Muerto. Simple y llanamente un cadáver. Efesios capítulo 2. Versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de ¿qué? ¿Siguiendo la corriente de qué? El hombre no solo está muerto, el hombre no tan solo es un cadáver,
sino que anda siguiendo la corriente de este mundo. Camina en conformidad con el sistema del mundo, y el sistema del mundo es antagónico, contrario y perverso ante los ojos de lo que es el Señor. El apóstol Pablo dijo: no os conforméis a este sistema, no te conformes a este mundo, porque este mundo es malo. ¿Me dejo entender eso? Y la condición del pecador es que está adherido. Y la condición del pecador es que está amoldado a la forma de vida del mundo. Está amoldado a lo que es el sistema del mundo. Toda persona amoldada en un sistema del mundo no se interesa por Dios, no le interesa las cosas del Evangelio, no le interesa. Eso era lo que éramos nosotros antes de conocer a Jesús, antes de que llegue la luz del Evangelio. No nos interesábamos por la palabra, no queríamos saber de Dios, no queríamos saber de lo que es cristianismo. Nos parecía locura, ¿o no, iglesia? ¿Por qué? Porque estábamos amoldados al sistema del mundo. Porque estábamos amoldados a la corriente de este mundo. Nota lo que dice la Escritura, por favor, conmigo, ¿sí? Versículo 2: en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme a qué. Vamos, ¿conforme a qué? ¿Conforme a qué? Lo resumimos. No tan solo el hombre está muerto, no tan solo el hombre sigue la corriente de este mundo, sino que el hombre es esclavo ¿de quién? ¿Esclavo de quién? De Satanás. Es una vida influenciada y hasta cierto grado controlada por el príncipe de la potestad del aire. Y como consecuencia es un hijo de desobediencia, es un hijo rebelde. No importa cuánta educación, cultura tenga. Todo hombre que no conoce a Dios está influenciado, gobernado por el príncipe de la potestad del aire. Y quizás se ofende si alguna persona aquí nueva. No es el diagnóstico mío, es el diagnóstico de aquel que vive. Es el diagnóstico de Jesús. Es el diagnóstico del Padre. Note más abajo, por favor, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, todos nosotros, todos. ¿Verdad que todos? Amén, todos. Entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, dice, vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué cosa? Vamos resumiendo. Estábamos muertos, seguíamos la corriente de este mundo, éramos esclavos de Satanás, ¿y qué más? Y vivíamos conforme a los deseos. ¿De qué? De la carne, haciendo la voluntad. ¿Éramos o no éramos esclavos de los deseos de la carne? Íbamos donde la carne nos guiaba. Nos deleitábamos haciendo las obras de la carne. ¿Verdad que sí? Yo sé que algunos están meditando sobre eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿Se acuerdan de nuestra vida antigua? Vivíamos tan solo para el deleite de la carne. Trabajábamos tan solo para el deleite de la carne. Nos desesperábamos que llegue fin de semana para ir ¿a dónde? ¿A dónde? A los deleites de la carne. Vivo con mi plata, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sé que ese concepto? Nadie me juzgue porque es mi plata. Gasto mi plata, vivo con mi plata, disfruto con mi plata, no con la tuya. Pero estábamos muertos en delitos y pecados y vivíamos según la corriente de este mundo, en los deseos, éramos esclavos de la carne. ¿Éramos libres? No, éramos esclavos de la carne.
Dice abajo, éramos por naturaleza hijos de ira. Terminó en esa parte. ¿Sabe lo que es hijo de ira? Porque la ira de Dios se revela contra los hombres. Y en su ira Dios tendrá que enviar a la gente al infierno. Éramos hijos de ira. Lo único que nosotros merecíamos era una condenación en un infierno. Ese es el cuadro del hombre. Si nosotros no entendemos eso, nunca entenderé la gracia de Dios. Nunca entenderé la gracia maravillosa de Dios si no entiendo cuán miserable. Resumimos: muertos, cadáveres, ¿sí? Siguiendo la corriente del mundo, esclavos del diablo, esclavos de las pasiones, hijos desobedientes, hijos de ira, merecedores de un infierno. Esa es la condición del hombre. Déjame terminar esta parte y entrar a la otra parte. Espero no robarles mucho tiempo. Permítame terminarlos. Mientras que el hombre no entienda que es un cadáver espiritual, que es un pecador muerto en delitos y pecados, nunca entenderá la gracia de Dios. Mientras que el hombre no entienda que era un esclavo de Satanás viviendo según la corriente de este mundo, nunca entenderemos la gracia de Dios. Mientras que el hombre no entienda que no merecíamos salvación. ¿O sí? ¿O sí? Mientras que el hombre no entienda que no merecíamos salvación, no merecíamos vida eterna, no merecíamos la gloria de Dios, lo único que merecíamos era el juicio divino, lo único que merecíamos era tan solo infierno, nunca entenderé la gracia de Dios. Cuando te predicaron el evangelio, ¿te predicaron así? Cuando nos predicaron el evangelio, nos dijeron: hey, necesitas entender que para ser salvo eres un pecador miserable. No, hoy nosotros lo adornamos. Hoy lo solucionamos tan solo con acepta a Jesús. No es malo orar por ellos, pero necesito que esta palabra entre hondo y profundo. Necesito entender y necesitamos hacer entender a la gente que la gente y todos los hombres somos cadáveres muertos en delitos y pecados, para poder entender mañana más tarde de dónde Él me sacó. Nunca entenderé esa gracia. Por eso que hay tantos creyentes, gente que entra a las congregaciones, están un día, dos, una semana, un año y vuelven atrás porque no he entendido de dónde Él me ha sacado. Por eso que hay creyentes que vuelven atrás hacia el mundo porque nunca entendieron que ese Cristo me sacó de allí. Permítame hablarte de lo que es el amor de Dios y espero que me dé el tiempo. Aquellos que tienen su material, yo sé que me están siguiendo algunos ahí, es imposible terminarlo. Trataré de hablar del amor de Dios y concluirlo, ¿sí? Si era un muerto espiritual, si era un cadáver en descomposición, si seguía la corriente de este mundo, si estaba en los deleites de la carne, ¿qué motivó a Dios para darme vida? ¿Qué motivó a Dios para buscarme y darme salvación y vida eterna? ¿Qué motivó a Dios a venir y salvar al pecador? Solo su amor.
Hablaré otro día de la misericordia, déjame hablar del amor. Dice la Escritura en el libro de Efesios capítulo 2, dice, nota la palabra, pero. Oh, me encanta ese versículo 4, pero. ¿Notan esa palabra? Aun cuando el hombre estaba muerto en delitos y pecados, aun cuando el hombre era un cadáver, aun cuando, pero, ¿qué cosa? Pero Dios, que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¡Aleluya! No hay cosa más gloriosa que eso. No hay cosa más extraordinaria que eso. Pero Dios, qué rico, pero Dios con el amor que nos ha amado. No tuve nada que ver en eso. No tuve nada que ver en eso. Fue tan solo su misericordia, fue tan solo su amor infinito. Permite hablar tres cosas de ese amor. Permite hablar tan solo rápido, y ustedes lo conocen eso en demasía. ¿Cuántos saben eso? Que Dios es amor. ¿Cuántos saben eso? 1 Juan 4:6, si lo buscas en casa para avanzarlo. Dios es la revelación más grande en la Biblia. Por eso que te decía, la Biblia nos muestra, nos revela a Dios. La Biblia nos revela, quita el velo para que nosotros podamos ver a Dios. Y cuando abrimos la Biblia, lo primero que encontramos, la doctrina más extraordinaria, la revelación más grande de la Biblia, es que Dios es amor. Eso me habla de su naturaleza. Dios es amor, como lo es esta madera. Puedo golpear esta madera, suena a madera. Puedo romper esta madera, es madera, huele a madera. ¿Por qué? Porque su naturaleza es madera. No importa cuántos pedazos lo haga, seguirá siendo madera. No importa si lo desmenuzo, seguirá siendo madera. Dios es amor, su naturaleza es amor, y no importa cuánto lo hagamos, Él no puede odiar porque su naturaleza es amor. En su esencia, ¿sabe lo que es esencia? En su esencia, Dios es, ¿qué cosa? Amor. En la sustancia, Dios es amor. ¿Cuál es la sustancia de Dios? Amor. Amor. ¿Cuántos conocen ese texto maravilloso de lo que es Juan 3:16? ¿Cuándo lo conocen? ¿Pueden decirlo ahí? Porque de tal manera... Ahora, déjame decirte esto. Cuando dice la Escritura Dios es amor, habla de su naturaleza, de su esencia. Cuando habla que Dios ama al hombre, ¿qué cosa es? Es la acción de Dios. ¿Ok? ¿Sí? La acción de Dios, la acción del amor de Dios. Si Dios es amor, entonces lo que procede de Él debe ser, Dios es amor, ¿verdad que sí? Dios ama al pecador. Es un hecho inmutable en la Biblia. Dios ama al pecador sin importar su condición, sin importar cuán negro y cuán hondo haya sido el pecado. No importa si el hombre es religioso, asesino, no importa. Dios lo ama, porque de tal manera Dios... Puede ser el hombre religioso, puede ser político, puede ser perdido, puede ser... Dios no hace excepción en su amor. Dios lo seguirá amando, ¿sí? Su amor no cambia, su amor es inalterable, su amor sigue siendo el mismo. Tal vez alguien aquí que tal vez no entiende mucho de lo que es el amor y la gracia de Dios y pregunte y diga, ¿qué es lo que debo hacer para que Dios me ame? Nada. ¿Me entiendo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe ser el hombre para que Dios lo ame? Nada. ¿Por qué? Porque Dios es amor.
Dios seguirá amando. Ahora otro día te explicaré, aunque Dios es amor, Dios no nos salva por amor. No. Dios no puede ir contra lo que es su justicia y abrirte la puerta falsa y decir, no importa cómo vivas, así que la puerta está abierta y porque te amo entra al cielo. No. Su amor, cuando Él ama al hombre, es una acción, pero vayamos a lo que es lo sustancial. Romanos el capítulo 5, versículo 8. Dios. 5:8. 5:8, por favor, lo leemos, ¿sí? Lo leemos, podemos leerlo, si me gustaría que lean esto. Mas Dios, vamos conmigo. Mas Dios, muestra la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Dios es amor, habla de su naturaleza, porque de tal manera amó Dios al mundo, habla de lo que es la acción de Dios. Y aquí cuando Él nos dice, mas Dios muestra, es la expresión de su amor. Dios expresa su amor. Dios no puede expresar su amor si no hay un pecador. ¿Está conmigo? Dios no puede expresar su amor si no hay un objeto en donde Él depositar su amor. Él puede ser amor y Él es amor de la eternidad. Su amor sigue allí, su naturaleza es amor. Pero mientras que no existe un indigente, mientras que no existe la necesidad, mientras que no existe el pecador, no puede expresarse lo que es el amor de Dios. A esa expresión o esa manifestación del amor de Dios es la gracia de Dios. ¿Ok? Dios es amor. Dios ama al hombre. Y Dios puede decir te amo y sigo te amando mucho. Pero si Dios no lo expresa, entonces no es gracia. ¿Están conmigo ahí? Mientras que Dios no lo exprese. ¿Sí? Bajo estos dos principios, o bajo estos dos principios, se sustenta la gracia. ¿Me dejo entender un poquito? En estos dos principios se sustenta la gracia. La condición depravada del hombre y el amor profundo de Dios por el pecador. Por lo tanto, concluimos nosotros que la gracia no consiste en una simple confesión de fe. La gracia, salvo por gracia, no consiste en un simple acepta a Jesús. La salvación por gracia no consiste en simplemente repite una oración. No. La salvación por gracia se inicia con una convicción profunda en el corazón de que soy un pecador miserable, que no merezco nada de lo que es Dios. La salvación se inicia sintiéndonos indignos de la justicia de Dios. Pero ahí no termina. Me revela de otro lado el amor profundo de ese Dios. La bondad, la gracia. Si no entiendo esos dos principios, es imposible. Será imposible. La gracia simple y llanamente es ¿qué cosa? Es la expresión del amor de Dios. En verdad, sin lugar a dudas, creo que lo más glorioso, lo más extraordinario, ¿sí? Hablando de Dios como su naturaleza, su esencia, es ¿qué cosa? Es su amor. Pero si su amor no se expresa, si su amor no se manifiesta, entonces nunca hablaríamos nosotros de la gracia de Dios. Cuando el amor de Dios se expresa hacia el pecador, ¿se convierte en qué? En gracia.
Y entonces voy a entender que soy salvo por... Otro día te hablo de lo que es la diferencia entre lo que es el amor y la gracia. Hay mucho que hablar. Hablaremos un poco de la salvación, es solo por gracia, ¿sí? La salvación es solo por gracia. Permíteme leer 2 versículos y terminamos, ¿sí? Quiero hablar de eso, ¿sí? Algunos versículos para hablar. La salvación es solo por gracia, nada más. Efesios capítulo 2 lo hemos leído. Lea conmigo, por favor, el libro de Tito, el capítulo 2, versículo 11. Quiero terminar, y tal vez no hemos llegado a lo que es salvo por gracia. ¿Lo tienen ahí? Tito, el capítulo 2, versículo 11. Porque para que justificados por gracia, ¿lo tienen? Para que justificados por gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Fuimos qué? Justificados por gracia. Tito capítulo 3, leímos Tito 2:11, ¿verdad? ¿Sí? Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, ¿para qué? Para salvación a todos los hombres. Una vez más, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 3:7, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos. La salvación del hombre en su totalidad es por gracia. En todas las épocas, siempre el hombre ha sido salvo por gracia. No hay otra manera de ser salvo. Hablamos otro día de no por obras, para que nadie se gloríe. Hablaremos otro día. Permíteme hablarte del propósito de la gracia rápidamente. Y Efesios 2:7. Este es un maravilloso y extraordinario versículo. Quiero 2 palabras tan solo para poder terminar con esto y vamos concluyendo nuestra exposición de esta noche. Quiero que lo lean con calma porque este es un versículo extraordinariamente rico en lo que es. Dice el capítulo 2, versículos 7. ¿Lo leen conmigo? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Lo entienden un poquito? Nota eso. ¿Para qué dice? Vamos, dígalo. ¿Para qué? Para mostrar. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En los siglos. ¿Qué cosa vamos a mostrar? Las riquezas de su gracia. ¿Notas el propósito? El propósito eterno de por qué Dios me amó. El propósito eterno de por qué Dios me ha salvado. Tan solo por gracia, cuando era un vil pecador. El propósito de por qué Él me dio vida cuando estaba muerto en delitos y pecados es tan solo para redimirme, para que no tan solo tenga vida eterna, para que no tan solo vaya al cielo, sino para que mañana pueda anunciar y pueda, ¿qué cosa? Pueda, lo que la Biblia me dice, pueda yo revelar, pueda mostrar en los siglos venideros la gracia abundante y la riqueza de mi Dios. Cuando lleguemos al cielo, los principados preguntarán: ¿tú cómo llegaste? Lo único que diré: era un vil pecador. Si estoy aquí no es por mis méritos, tan solo por su infinita gracia. ¿Qué hicieron los hombres pecadores que iban camino al infierno, ahora en el cielo? Y entonces hablaremos y diremos: ¡hey! Tan solo fue por la infinita gracia de aquel Cristo maravilloso. Salvo solo por gracia. No tendré ningún mérito para decir: no fue por mi oración, no fue por mi ayuno,
No fue por mi rito, no fue por mi ceremonia, no fue por las obras, no fue por mi esfuerzo, no fue por nada del hombre, simple y llanamente por la gracia abundante de mi Dios. Permíteme terminar con esto. Y creo que todos conocen esa historia del llamado hijo pródigo, todos lo conocen. Préstame tu atención allí, préstame toda tu atención. Buscaré que Dios ponga palabras y pueda hacerte entender lo que es la gracia de Dios. No sé si tú, no conozco tu vida, no sé si tú, pero en cuanto a mí, yo era ese joven. Yo era ese joven que se acercó a su padre y le dijo: Padre, dame mi herencia. Fue el hombre que se acercó a Dios y le dijo: Dios, estoy cansado de vivir en tu huerto. Estoy cansado de vivir bajo tu autoridad. Estoy cansado de vivir bajo tus normas y tus principios. Déjame libre. Y él escogió. Y el Padre le dio. Eso se llama justicia de Dios. Y Dios le dará al hombre conforme a su justicia. Si el hombre va al infierno, será porque es la justicia de Dios. Yo soy ese hombre. Yo soy ese hombre que negocié la herencia de mi padre. Yo soy ese hombre que vendí barato las cosas de mi padre. Su imagen, su gloria, su hermosura, su santidad. Yo fui ese hombre que me alejé a un país lejano, lejos, donde nadie puede alcanzarme, lejos a un país gentil. Y ahí uno vivió conforme a la corriente de este mundo, al sistema de este mundo, en deleites y en pecados. Cuando uno mira eso, miro atrás mi vida. Puedo mirar hacia atrás mi vida. Ese hombre, cuando se gastó todo lo que tuvo, se tuvo que arrimar al dueño de una chanchería. Se alquiló, no por un jornal, se alquiló por un poco de algarrobas. Quería comer lo que comen los cerdos. Yo no sé de ti, pero creo que eso es por eso que el padre dice: mi hijo estaba muerto. Pero Dios, que rico en misericordia, pero Dios que me ama con un profundo amor. Ese hijo no buscó al padre. Ese hijo de un momento a otro, en la gracia de Dios, despertó y se dio cuenta que era ¿qué cosa? Un miserable pecador. Se dio cuenta de lo que había hecho. Se dio cuenta de su condición. He pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado tu hijo. Cuando no entendemos eso, nunca entenderemos la gracia de Dios. Y entonces Dios le despertó como despertó a Lázaro de entre la tumba. Y entonces Dios nos dio su palabra y Dios nos dio su espíritu.
Y cuando aquella palabra maravillosa y aquel espíritu entró dentro de nosotros, entonces Él exhaló y sopló su vida, y entonces pude recobrar vida. Y entonces regresamos a la casa del Padre. Pero el Padre nunca esperó que el Hijo sufra la vergüenza. No esperó que el Hijo, lleno de harapos y lleno de hediondez y la porquería del chiquero, pueda cruzar toda la ciudad. Fue el Padre. Fue el Padre que cada mañana miraba. Fue el Padre que cada mañana esperaba. Fue el Padre que miró de lejos a ese Hijo un día que vino. Y Él lo conocía. Y Él sabía que es su Hijo. Cuando estaba muerto en delitos y pecados, Él me vio en mi pecado, me vio en donde es. Y cuando Él me dio vida, yo quise venir, Él me reconoció. Y Él no esperó, Él salió. Él fue el Padre que sufrió toda la vergüenza. Fue el Padre que se remangó lo que es el vestido. Y fue el Padre que comenzó a correr atrás a encontrar a su Hijo. No fui yo buscando al Padre. No fui yo buscando, Él me vino a buscar. Él nos vino a buscar. Y cuando ese Padre corrió de tal manera, el Hijo lo único que quiso decirle: Padre, he pecado, quiero ser tan solo un jornalero. Y el Padre lo detuvo allí, y el único que hizo el Padre es abrazarlo y besarlo. No le importó la hediondez, no le importó los harapos, no le importó la condición en que vino. No fue el Hijo abrazando al Padre, fue el Padre abrazando al Hijo y besándolo y besándolo. Pero no tan solo queda la historia ahí, ustedes conocen eso. Fue el Padre que tuvo preparado un vestido para el Hijo, quitó sus harapos y le vistió de una túnica nueva. Se sacó el anillo y le puso al Hijo. Le puso sandalias y mató el becerro gordo. No tan solo lo perdonó, no tan solo fue misericordioso y bondadoso con él, sino que le mostró gracia. No le castigó. ¿Qué merecía el muchacho? Merecía ser apedreado, merecía ser muerto. Ofendió a su padre, se levantó contra la autoridad de su padre. Eso es lo que él merecía. Termino. Eso es gracia divina. No merecía el anillo, pero lo recibió por gracia. No merecía la túnica, pero lo recibió por gracia. No necesitabas, no merecía las sandalias, pero lo recibió por gracia. No merecía la fiesta, el becerro gordo, pero lo recibió por gracia. Merecía ser un vil esclavo, un jornalero en la casa, pero el Padre dijo: este mi hijo era muerto, mas ahora vivo, y lo volvió a tomar como hijo. Eso es gracia. No merecía la túnica, no merecía la justicia del Cristo de la gloria, mas Él me dio por gracia. No merecía el anillo y la autoridad y el reconocimiento, mas Él me lo dio por gracia. No merecía las sandalias, pero Él me lo dio por gracia. No merecía la fiesta en el cielo cuando me arrepentí, pero Él fue por gracia. No merecía el becerro gordo, eso no merecía, pero Él lo hizo por gracia. No merecía ser llamado hijo, pero lo hizo por gracia. Soy salvo por gracia, y solo por gracia me mantendré. Soy salvo por gracia. Cantamos: salvo por gracia, salvo por gracia. No lo merecía,